Pues aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol. Me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego. Estadio atiborrado. Ese es el derbi, el partido más trascendente en España. Madrid contra Barcelona. Ricardo, ¿quién ganará? ¿La paella o la chistorra? Indiscutiblemente que va a ser un partidazo, Enrique. Nada más revisa las listas de jugadores y te darás cuenta. Carvalho. Le pegó bien. Están poniendo a prueba al portero en los albores del partido. Espero que esté listo para más acción. Sergio Ramos. Kaká. No se la creyó. Al tititito. Xabi Alonso. El hombre extra se involucra en la jugada después de una carrera desde atrás. Buena idea. Benzema. La defensa imponiendo condiciones por número. Xavi. Benzema. Vamos a ver qué pueden hacer en este ataque. Qué bonita pared. Puyol. Se ven muy confiados, se notan muy seguros en la defensiva. Dani Alves. Llegantes a la pelota. Xabi Alonso. ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! Dominador del álgebra. Xabi Alonso. El defensa izquierdo elige la lateral para regresar al espacio. Ahí va la pelota cruzada. Es peligroso. Se aprovechará la defensa logrando salir bien con el balón. Despeja la pelota. Carvalho. Llega primero el defensivo. Xabi Alonso. Tuya, mía, tenla, te la presto, acaríciala, bésala. No la prestan, es de ellos. Y se va abierta. Me parece que pudo haber hecho mucho más. Bueno, no todas pueden ser gol, Enrique. Vamos a esperar. Kaká recibe. Muy lejos del marco el disparo. Fácil para este guardaballas. Sin duda le ayudó al portero a estar en buena posición. La lanza. Pierde la de Gajos. Piqué. Suelta el tiro. Un tiro muy desviado, pero se agradece el intento. Ese disparo no vivirá mucho en nuestra memoria. Sergio Busquets. Dani Alves. Casi llegamos a la mitad de ese partido y seguimos sin goles. Kaká. Bonita y larga pelota. El defensa siempre fue el favorito. Un toque con enorme precisión. Esta es una defensa ordenada.
la tiene. Fácil, 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 fácil. Como tomarte un jugo de zanahoria. Bien hecho, Dani Alves. Benzema. Qué bonita forma de hacer uso del pie. Enorme oportunidad, la tiene suya. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Y se van al descanso con donas para el café. Pocas anotaciones en estos primeros 45 minutos debido a que se ha centralizado mucho el partido. Yo creo que pueden dar mucho más todavía para la segunda parte. Vamos a ver algunas acciones, las más importantes de esta primera mitad. Ambos grupos de partidarios están ansiosos de conocer qué sucederá en los últimos 45 minutos. Buen pase. Veamos si logra producir un buen centro. Es una pelota alta, fuerte, mandada. En este segundo tiempo, la visita adelante. El estadio cayó. No perdió el tiempo, era más difícil fallar que anotar a esa distancia. Ahora que van adelante, lo van a cuidar como si fueran las joyas de la corona. Entra solo. Buena escapada. Entrada fuerte para el tiro libre. Pudiera ser de tarjeta. Una barrida más allá de lo deportivo. El árbitro hace lo correcto y saca preventiva. Corrió con suerte que no lo lastimaran, Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Conecta con el balón. Apenas centímetros, pero centímetros para que entrara. Actualmente las jugadas a balón parado hay que aprovecharlas. Xabi Alonso. Benzema. La defensa impone condiciones. Piqué. Dani Alves. Cada jugador está cómodo, jugando en todas las posiciones y confiando en la formación. Demuestran su destreza para jugar fútbol total. El portero la tiene y dice: gracias por mi regalito. Me adelantaste la Navidad. Y regresa el balón. Buen fútbol del defensivo. Así se ejecuta la jugada con el pie. Sergio Ramos. Mete en el pase. Benzema. No se marcó la falta. Trampa de fuera de lugar. Fracasó. Le dio al palo. Aún está en juego. Caray, cómo ha mejorado esta defensa. Hoy están impasables. Esta puede ser. Fenomenal reacción del arquero. Todavía no le pueden anotar, Enrique. Balón que abandona por la final. Saque de esquina. Cobran en corto. ¿Podrá tirar? Jóvenes. Una intercepción con maestría. Xabi Alonso. Qué bonito tocan de un lado a otro, mareando al contrario. Sergio Ramos. Benzema. Una gran concentración y una gran determinación en sector defensivo, Enrique. Fábregas. Vean eso. Parece un bosque lleno de cedros. Qué bien parada la defensa. Kaká la tiene.
Benzema. Se les concede la ley de la ventaja. ¡Gol! Me parece correcta la jugada, Enrique. Aplica muy bien el árbitro el reglamento y esto termina en gol. 2 goles a su cuenta, pero seguramente no estará satisfecho con eso. Entró durísimo. Tiene que marcar tiro libre. Que se organicen porque veo 3 que tienen ganas de tirar. Vamos a ver quién lo hace. Va a buscar el gol, es un buen tirador. Apenas sale desviado por un lado. Hubiera sido extraordinario que fuera gol porque prácticamente todo lo hizo bien. Aún están intentando remontar ese partido. El portero la despeja. Busquets. Eso tiene que ser un tiro libre. Realmente esa fue una entrada dura. Metió ese globo adelante muy bien. Y chavitos, mis niños, esta es una clase de cobertura que nos da este hombre. Sensacional lance defensivo, imponiendo su ley. La defensa mostrando una buena ejecución. Es de ellos, vean cómo la tocan con excelsitud. Sabía bien lo que venía. Benzema. Dani Alves. Pepe. Y se le agregarán 2 minutos de compensación al tiempo regular. Ahora, ¿qué puede hacer aquí? Corta Messi. Va a librar el peligro. ¿La podrá sacar? Benzema. Excelente el anticipo de la defensa. Jóvenes. Xavi. Y lo tienen de vuelta. Ven cómo están triangulando bonito. Benzema. Y ahora puede empezar a dibujar su gloria en el mano a mano. El portero se queda tranquilo y se ríe al ver ese disparo. Me parece que el estado de la cancha no permite ejecutar buenos remates, Enrique. Querían aminorar la diferencia del marcador. Viene el silbatazo final y vaya que habrá que chambear en la semana si quieren conseguir algo de mayor trascendencia. Me parece que necesitan mucho, pero mucho trabajo en tiro a gol. Si hubieran convertido algunos de los tiros, hubieran ganado con mucha facilidad el partido. Un partido inolvidable, pero habrá más. Gracias por habernos acompañado. Vivamos nuevamente las mejores acciones del partido. Listos para llevarles otro partido de fútbol. Ricardo Peláez, un servidor, en este palco de transmisión. Esperemos que sea un gran partido, Enrique. Te saludo con mucho gusto. Y yo, Ricardo, qué trabajo de este director técnico.
Todo funciona bien en el equipo. Hay resultados, hay grupo, hay mística, hay unión. Creo que el técnico es un factor predominante. Definitivamente, Enrique, las tres partes importantes de un equipo, directiva, cuerpo técnico y jugadores, están enchufados. Se te olvidó el masajista y el utilero. ¡Enorme oportunidad! La seriedad, señores, por favor. Ese tiro es una pérdida de tiempo. El portero vuelve a entregarle. Pelota fácil para jugar por la defensa. Sergio Ramos. Kaká. Se fue como rayo sobre el área grande. Cerca, pero no lo suficiente. Pues por la razón que quieras, Enrique, pero me parece que era para gol. Esta es una defensa ordenada. Benzema. Jugó extraordinario. Sergio Ramos. La defensa ganando con elegancia. Benzema. Lo han bloqueado. Son pocos los que le ganan a este jugador en el aire. Un balón fuera del alcance de la defensa. Pepe. Qué bonito la tocó. Kaká. Dejó correr muy bien la jugada. Benzema. Despejarán el balón en lo profundo de la defensa. Carvalho. Metió el balón entre el bosque de piernas. Demuestra que tiene olfato para el balón. Pepe. Meten una gran pelota. Está a punto de anotar mano a mano. Un despeje que ahuyenta a los demonios del área. Carvalho. Benzema. El hombre extra se involucra en la jugada después de una carrera desde atrás. Lo burló. Estrelló contra el palo. El portero la engulle. Se la tiraron. Facilita. La regresa. No le gustó eso al árbitro. Está concediendo un tiro libre. Da la ventaja. La defensiva luce muy sólida el día de hoy, Enrique, y así se ganan los partidos. Tiro muy largo. Bueno, pues tampoco seamos duros con él. La pelota no venía con un ángulo óptimo para un gol. Todo lo hace mal en esta ejecución. Qué bien, cabeceó estupendo. ¡Posibilidades! Desvía el portero. Seguimos sin anotaciones y el silbatazo de medio tiempo se acerca rápidamente. Intentan aliviar la presión con un balón largo. Cabezazo limpio y eficiente. Xabi Alonso. Sigue adelante la jugada. Benzema.
Esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta. ¡Ah, qué entrada! Así no se vale, brother. Se va a la regadera con la roja. Puso en peligro la integridad del rival. Y ahí va el tip. ¡Gol! ¡Lo platicamos todo! Pues hasta acá escuchamos cómo están celebrando este gol. Están cimbrando los cimientos del estadio. La verdad es que fue un golazo, Enrique. Fueron muy inteligentes para abrir la defensa con ese tiro libre. Pues la verdad se nota equilibrado el equipo, tanto a la defensiva como a la ofensiva. Querido Ricardo, no hubo muchos goles en esta mitad y el marcador es 1-0. Pues pocos goles y muchas llegadas. La verdad es que en estos primeros 45 minutos no hay una relación lógica. Han llegado mucho y han anotado poco. En esta primera parte, sin duda hubo acciones que vale la pena volver a ver. Ya vienen de la aficionados que viven la intensidad del fútbol. Esperan algún movimiento al frente mientras la tocan. Lateralite. Encuentra un compañero. Pues una característica importante es la solidez defensiva de este equipo, Enrique. Pepe. Buena pelota. Lo vio entrar en el montón muy bien. Sergio Ramos. Tocando bien. Pepe. Carvalho. Buena anticipación del defensivo. Están demostrando su destreza para jugar fútbol total. Cada jugador está cómodo yendo adelante y jugando posiciones temporales con todos los demás, confiando en mantener la formación y no intercambiar de nuevo hasta la próxima paralización del juego. Entonces es una doble sustitución por parte del técnico. Pues no se ve bien el equipo, quizá un movimiento refrescarlas. El árbitro lo estará observando muy de cerca en los próximos minutos, me imagino. Ah, ese balón es de la defensiva. Benzema, recuperada allá atrás. ¡Qué bonito la para! Fácil y tranquilo para la defensa. Pepe. Sergio Ramos. Benzema. Jugada fantástica, culminada de igual forma. Van a tomar ventaja por el número de jugadores, creo yo. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Lo recuperaron. Están pasando la pelota. Tiro muy lejano. Rechazada. No iba a dejar que se le pasara de esa manera. Eso parecía muy peligroso, pero el portero la retuvo muy bien, Enrique.
destreza para jugar fútbol total se demuestra cuando cada jugador toma posiciones temporales y confía en la formación para no intercambiar de nuevo hasta la próxima paralización. La defensa impone condiciones. Benzema. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Esta pudiera ser la buena. Juegan con su lateral y por eso mueven el balón por la línea. Carvalho. Benzema. Kaká, una intercepción con maestría. Carvalho. Benzema. El defensa siempre fue el favorito. Pase prendidito y excelente. ¿La podrá meter? El disparo pasa lejos de la portería. El portero se queda observando al rematador. Esperaba anotar entonces, Enrique, especialmente después de que ya había abierto la cuenta. Buena intercepción. Kaká recibe. El árbitro agrega un par de minutos al reloj. Cabezazo al frente. Esta es una buena oportunidad. Tiro desviado que solo el portero vigiló al pasar. Muy buen intento, ¿eh? Un gran disparo que pasa muy cerca de la portería. Tiene el silbatazo final. Gran triunfo del Madrid. Gran emoción la que hemos vivido en esta etapa. Ya no falta mucho para terminar el torneo. Gracias por tus análisis, tu capacidad, Ricardo. Vamos a resumir las mejores jugadas del partido. ¡Adelante! La soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno. Es una voz que mueva al mundo entero. Una sola voz seremos. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Una sola voz. Para plantas en dolores, puños cerrados nunca podrás sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza.